Marcelo Cuellar, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. ¿Cómo se encuentra el país? Mejor dicho, ¿cómo se encuentra el peronismo en este 2023, a tan solo 20 días de haber comenzado el año? ¿Qué tal, Dan? Mirá, el peronismo en este momento se encuentra, podríamos decir, en la misma situación que terminó el año, con un proceso de ver cómo nos sentamos para el bien común de todos los argentinos a solucionar los problemas. Hoy creo que es el momento de que los peronistas nos sentemos en un cuarto a solucionar los problemas que hay en casa y dejar de mostrar para el afuera los problemas internos que pueda haber. Hoy por hoy me parece primordial ver cómo sacamos adelante el país, cómo apoyamos a este gobierno, que es un gobierno peronista, y lo importante es que a este gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien al peronismo. Quedan muchos meses todavía para que Alberto cumpla su mandato. Pero si hoy tuviéramos que hacer un balance, ¿el balance es bueno? Sí, ¿por qué no? Alberto en el 2019 asume un país totalmente devastado y a los pocos días ya teníamos movimientos turísticos, se empezó a mover la industria, y cuando Alberto todavía estaba poniéndole el almohadoncito al sillón, todavía estaba conociendo al personal de Casa Rosada, de un día para el otro nos aparece el peor impacto que le pudo generar al mundo, que fue una de las peores pandemias de la historia, ¿sí? Donde dejó millones y millones de muertos. Eso era impensado. Y la verdad no cualquier presidente está preparado para que a los 3 meses de asumir te toque un regalito como esto, ¿no? Pues la verdad que fue una catástrofe que todavía nos estamos levantando. Pero también era impensado que un presidente, más en un país como la Argentina, donde veníamos de tener un Ministerio de Salud que había sido degradado a secretaría, con miles de falencias a nivel salud, con miles de falencias a lo que era toda la parte científica. Pensá que en el gobierno de Cristina los científicos querían regresar a la Argentina, y en el gobierno de Macri los científicos se fueron. Y bueno, era complicado ver cómo se podía generar hasta un barbijo, ¿no? Y sin embargo Alberto lo hizo. Y acá a ningún argentino le faltó una cama caliente, a nadie le faltó atención hospitalaria, a nadie le faltó un tubo de oxígeno, a nadie le faltó nada. Es más, al comerciante se lo asistió, al trabajador se lo asistió, aquel que no tenía nada, aquel ciudadano que estaba totalmente informal, se le dio una mano, pequeña o mucha, pero era lo que había. Marcelo, de la mano de enfrente, de la vereda de enfrente, y hablando puntualmente de Cambiemos, ven el otro lado de la moneda y hablan de la tardanza que tuvo la vacuna en llegar, la extensa y eterna cuarentena, dicho por ellos, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir a ellos que tienen otra verdad? Perdóname, digo, le preguntaría a esos cráneos cómo hubiesen ellos manejado la pandemia, porque la única manera que existe en el mundo de frenar el contagio ante una pandemia donde no conoces el virus, donde no sabes el enemigo al que te enfrentas, es el aislamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, digo, hubo una cuarentena, sí, larga o corta, pero yo no podía permitir que saliera la gente a la calle a contagiarse cuando estábamos hablando de un virus que te enfermaba y te mataba, ¿sí? Ahora, todos esos que están criticando y que criticaron, yo les quisiera ver el brazo, y en el brazo ya tienen 5 dosis colocadas. Y hoy, donde hace todavía recién un añito y monedas que se empezó a abrir la situación, porque ya teníamos vacunas, porque venían de nuestra línea de bandera vacunas de un lado, vacunas del otro, vacunas de todos lados, la gente se empezó a vacunar, se hizo el plan de vacunación más grande de la historia. Hoy
estamos hablando, ¿sí? Como recién lo hablábamos fuera de micrófono, que no hay capacidad hotelera en ningún lugar. ¿Quién lo imaginaba esto? ¿Vos te lo imaginabas? Hoy no hay capacidad para ir, si el que quiera irse de vacaciones en marzo, ya está tomado todo. Pensábamos que la gastronomía se iba a caer en 25.000 pedazos y hoy vas a comer a un restaurante en la costa y no tenés lugar. Vos volvés por la ruta y son filas y filas y filas interminables de gente que está yendo de veranear. Esto era impensado. Recién hacías mención del fuego enemigo y el fuego amigo. Estas críticas que suelen llegarle al presidente desde Cambiemos u otros sectores políticos, y críticas internas también. ¿Qué tan saludable es para el peronismo las críticas internas que tiene el presidente? Yo la verdad, yo no lo vi nunca en mi vida. Yo milito desde los 17 años y la verdad yo nunca critico a un compañero. Para mí, digo, siempre nosotros tenemos el apotegma de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y si tengo un problema interno lo resuelvo. Nosotros los peronistas, por sobre todo, manejamos una palabra sagrada, que es la palabra lealtad. Entonces me gustaría que aquellos que están en desacuerdo con el presidente lo expresen como corresponde. Pero da la casualidad que la mayoría de los que critican la gestión del presidente o critican al presidente son funcionarios y están dentro del gobierno. Entonces, si yo quiero criticar algo porque no me gusta, lo tengo que criticar de afuera. Renuncio y critico, pero la crítica la tengo que dar puertas adentro, no puertas afuera. Vos recién me decías qué tan saludable es. Yo al compañero le confío todo, al enemigo no. O sea, a mí esto es como la madre. A vos, cuando tu mamá venía y te daba un mejoralito, ¿qué hacías? Agarrabas el vaso y lo tomabas. Claro. ¿Por qué? Porque tenías confianza en tu vieja. En el peronismo pasa exactamente igual. Yo confío en el compañero. Ahora, si a los 2 minutos confío en el compañero, me doy vuelta y el compañero está diciendo que soy que soy tibio, que soy esto, que soy el otro, la verdad, digo. Y eso trasladado este año de elecciones, parecería poco estratégico, digamos, ventilar los trapitos al sol y un año. Mira, el peronismo tiene una virtud que en muy pocos movimientos. Yo siempre comparo a la doctrina justicialista con la doctrina de la Iglesia. El peronismo tiene una gran virtud. Perón nos enseñó eso. Mira, los melones en el carro se van acomodando solo cuando van dando. Y la virtud que tiene el peronismo es que cuando parece que nos estamos peleando, pues estamos gritando como los gatos, nos estamos reproduciendo. Yo creo de que el peronismo, cuando vea una situación, recién lo acaba de declarar Cristina Fernández de Kirchner hace no más de una hora, yo creo que en pocos meses, digo, nos estaremos sentando, ya a fines de febrero tenemos un congreso partidario, y yo pienso de que ahí se va a tratar de generar un manto de humildad y un manto de decir, muchachos, si no nos dejamos de joder, vuelven estos desgraciados que saquearon un país y que vinieron a hacer un plan sistemático para seguir saqueando el país. Ahora imagínate un escenario en octubre del 2023, esta gente no viene por un plan sistemático como el que vino en el 2015, vienen por cosas peores. ¿Puede volver Macri entonces? Si nosotros seguimos haciendo pavada, si nosotros seguimos, sí, y obviamente, si nosotros seguimos haciendo pavada y nos seguimos equivocando, sí, puede volver. Pero si vuelve y gana las elecciones, es porque la gente lo elige. ¿Y por qué la gente lo elegiría? Puede volver Macri si el peronismo sigue haciendo pavada, pero por eso yo confío que el peronismo se va a organizar. El peronismo, cuando se une, es indestructible. Nos ha pasado en el 2019, nadie, o sea, todo el mundo veía un peronismo fraccionado, y Cristina hizo una jugada estratégica y bueno, y salió a jugar Alberto y ganó la fórmula de Alberto y Cristina, y en la provincia hicimos una elección también excelente. Digo, yo la verdad creo, confío plenamente y hago votos desde nuestro espacio para que trabajemos unidos y llevemos una fórmula ganadora. Digo, hay que buscar la unidad hasta que duela. Digo,
El peronismo tiene esa capacidad en el peor momento abroquelarse. Y mirá, por algo, ¿cuántos años lleva el movimiento nacional justicialista y sigue parado? ¿Cristina podría ser candidata? Mirá, por ahora no hay nada que se lo impida. ¿A usted gustaría? A mí me encantaría, ¿por qué no? A ver, no reconocer que Cristina es una líder natural del peronismo, en no entender la política, pero digo, ella automáticamente renuncia a postularse, pero yo creo que Cristina va a tener su propio 17 de octubre nuevamente. Cristina ya ha tenido varios 17 de octubre, pero el pueblo la necesita y yo creo que Cristina ante todo es una patriota y ante todo creo que por sus venas no corre sangre sino peronismo. ¿Te imaginas una final Macri-Cristina? ¿Un balotaje incluso? Yo creo que no sale ni al vestuario, ¿no? Si vos sabés que tenés una final con Cristina y yo me quedo en el vestuario. Cristina lo pasa por arriba, Macri. Lo mata. ¿Que vos tenés alguna duda? La gente, ¿qué votará? Pero depende de dónde pregunte. Digo, si vos preguntás en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, te va a dar miedo preguntar, pero yo te invito a que recorras las provincias del norte, las provincias donde realmente hay gente que la pasó muy mal y que también la sigue pasando mal, pero la está pasando menos mal, porque en este momento el gobierno de Alberto es un gobierno netamente federal. El otro día Alberto, anteayer, va a inaugurar una obra impresionante en Mendoza y el gobernador de Mendoza, de la línea de Juntos por el Cambio, no fue y no estuvo presente. O sea, quiere decir que anteponemos, ¿sí? Lo que es una idea política y un pensamiento político a lo que es el beneficio del coprovinciano. O sea, si esto era para mejorar la vida de todos los mendocinos. Y sin embargo el presidente, siendo de una ideología peronista, va y mete obra en una provincia donde no es peronista. Pero esto es un gobierno federal, no importa la bandera política de la provincia. Mismo acá en la ciudad de Buenos Aires, hace 15 días se entregaron viviendas, pero ayer, por ejemplo, en La Pampa se inauguró un tramo del gasoducto Néstor Kirchner importantísimo. Digo, a ver, es un presidente que realmente la gente habla por hablar, pero es un presidente que vino a hacer, que trabaja y hace. Digo, no reconocerlo. ¿No es un presidente desgastado? ¿Lo ves con energía para una posible reelección? Si se diera la posibilidad de que Cristina no se presente, a ver, él expresó en su momento su voluntad de ser candidato. Y sí, ¿por qué no? Sí, tiene que tener la posibilidad. Todos los presidentes la han tenido, ¿no? Hasta el mismísimo Macri, con el desastre que hizo, se quiso presentar para ser reelecto. Ahora, si no es Macri y es otro candidato, digo, ¿el problema es Macri o el problema termina siendo lo que representa Macri, el bloque de Cambiemos? Digo, si no es Macri puede ser Larreta, si no es Macri puede ser Patricia Bullrich. ¿El problema es Macri o el problema es el PRO? No, el problema es la ideología de cómo piensa Bullrich o de cómo piensa Larreta. Eso es lo más peligroso. Los pensamientos de ellos lo exponen. Y lo exponen ante una sociedad que la verdad no tiene una visión colectiva, tiene una visión personalista. Estos dos personajes que vos nombraste, y sí, piensan eso. En el caso de Macri no me preocupa porque no piensa. Milei no es un fantasma, no es alguien, una figura a temer, no es una figura a respetar, alguien que pueda hacer pelea. Yo respeto a todo el mundo, pero digo, yo a Milei lo veo como un personaje de un anime, digo, me parece que es lo más parecido a Dragon Ball Z. No lo veo como un político, la verdad. Una persona que dice la cantidad de barbaridades que dice, no lo veo como una persona que vos puedas tomar en serio. Creo que tiene una cantidad de gente que lo sigue, que lo acompaña,
que solamente los une el odio, la revancha, porque si vos le decís, a ver, explícame, Milei, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué piensas hacer? Lo único que piensa es cerrar, destruir esto, o sea, tiene un pensamiento muy nazista, o sea, no, la verdad que me preocuparía mucho que el electorado votase algo así. Digo, yo cuando lo veo a Milei, creo que no tiene trabajo, además, no tiene trabajo político, ¿sí? Como para pensar. ¿Vos sabés lo que gana una elección presidencial? Hay distritos en donde vos preguntás por Milei, no sabés lo que es. Milei tiene menos trabajo que un participante de Gran Hermano. No, de verdad, vos mirás el Gran Hermano, digo, ¿quién lo ve? No trabaja. Digo, vos, Milei tiene menos laburo que eso. Marcelo, ¿por qué hay peronistas que se dicen y se proclaman peronistas que no están en el frente de todos? Hay peronistas que están en Cambiemos. Y barajábamos algunos nombres hace un ratito, como es el caso de Ritondo, como es el caso de Joaquín de la Torre, que ellos se expresan peronistas, sí, y están en el espacio de Cambiemos. Y mirá, ¿sabés lo que pasa cuando llega un momento que algunos muchachos se convierten en mercenarios de la política? Entonces, obviamente, cuando en el peronismo, o en su momento lo que fue el espacio que arma Néstor Kirchner, no les dio lugar a un hombre como Ritondo, ¿entendés? Digo, Ritondo quiso buscar una salida, digo, ¿para dónde me voy? Y se fue para ahí, y le fue bien, digo, él cree que le fue bien. En el caso de la Torre, digo, jugaba para el peronismo, después jugó, ¿me entendés?, para el Frente Renovador, después se pasó a Cambiemos, y digo, no sé, capaz que dentro de 2 años lo ves en la izquierda. Se ha ido variando. Pero sí, digo, cambió más camiseta que Colochini. Pero digo, esos peronistas, ¿no se los puede recuperar? Si es que son valiosos para el movimiento. No, yo te lo agradezco, la verdad. Si me decís de Ritondo, de Joaquín de la Torre, te lo regalo con monito y todo. ¿No suman al movimiento peronista? No sé si suman, pero creo que hay situaciones de las cuales ya no hay retorno. Si vos, tu mujer, te es infiel, ¿la perdonás? Capaz que la perdonás. Puede ser, hay tipos que le gusta perdonar ese tipo de cosas. Pero si te es infiel una vez, 2 veces, 3 veces, no. Mira, había un expresidente de los argentinos que decía, quien traiciona una vez, traiciona una y 1000 veces más. Y es así, No, yo no los quiero, te los regalo. ¿Qué se espera? ¿Qué le espera a los argentinos, Marcelo, en este año electoral? Que seguramente será un año particular y distinto de la política para con la gente. Muchos dicen, estoy escuchando a un periodista, que en los años de elecciones siempre se tiende a ocupar de la agenda política, y hablamos de política en términos de campaña, y se descuida un poco la gestión. ¿Esto en general es así en los años que vos tenés experiencia? Y mirá, yo me acuerdo cuando yo era pibe, la gente sí consumía eso, compraba, che, ¿cómo está laburando este tipo? Entonces, lógicamente, vos veías las calles y vos decías, ¿cómo está laburando? Veías que ponían luces y todo, pero siempre eran los años electorales. O sea, durante el año ibas manejando en un auto y te hundías 2 metros. Pero cuando venía el año electoral, se mejoraba, se arreglaba. Lo mismo ahora vas a empezar a ver acá en la ciudad de Buenos Aires, vas a ver a Larreta, digo, todos los días rompiendo algo. En cualquier momento rompe el obelisco para volverlo a hacer. Pero digo, lo mismo va a pasar en todo lado. No, a ver, yo no digo que eso lo haga la derecha solamente, porque esto pasó, pasará y va a seguir pasando. Pero el electorado no es tonto, ¿sí? El electorado hoy no come vidrio, El electorado hoy vota y va a votar a quien está y estuvo siempre. Por eso lo que te decía hace aproximadamente 4 minutos, cuando te decía, la gente es de memoria cortoplacista, pero hay gente que no olvida, ¿sí?, que durante esta pandemia
tuvo un gobierno presente, no alguien que dijo ole. O sea, a mí me gustaría que en ese momento, con los pensamientos, ¿me entendés?, netamente personalistas y de tan poca empatía con el pueblo, me gustaría que la gente pensara qué hubiese pasado en una situación de pandemia en manos del gobierno de Macri. ¿Te imaginas? Entonces a mí me causó gracia cuando hablaban de esas 20 vacunas famosas del laboratorio VIP, ¿sí? Del vacunatorio VIP. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido con Macri? Imagínate, si con un terrenito se lo dio a un amigo, un empresario, donde tenés un río, ¿me entendés? Un lago, el lago escondido, digo, se lo dio a Lewis así, de la mano, a un empresario. Si eso hizo con tierras argentinas, imagínate si no lo hubiese hecho con una vacuna. Pero dejémonos de joder. No tenemos idea de lo que hemos tenido como un presidente. Una mujer como Patricia Bullrich, por eso nosotros perdimos mucho la memoria, que reprimió a jubilados, que reprimió a docentes. Digo, no sé, no te puedo enumerar la cantidad de barrabasada que yo he visto de este gobierno. De este gobierno que estamos hablando, ¿no? De Cambiemos. Sí. De Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, no sé, ya le cambian el nombre, ya no saben de cómo pintarlo. Pero lo van a pintar una vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando le pasás el dedito sigue siendo lo mismo, ¿eh? Esto que vos le pasás el dedito, le sacás las cascaritas y hoy es Juntos por el Cambio, que antes fue Cambiemos, que antes fue el PRO. Cuando vos le sacás la cascarita sigue siendo lo mismo, en el fondo de la pared sigue siendo lo mismo que en su momento en el departamento de la calle Austria pintaron Viva el Cáncer, en la casa de Evita mientras ella agonizaba. Son los mismos tipos, lo único que los une es el odio, ¿estamos? O sea, hay un odio, o sea, yo siempre digo... Odian a los peronistas. Pero el antiperonismo existió toda la vida. Hay gente que no tiene una ideología, ¿sí?, que solamente es anti, por ser anti, que vos le decís, no, pero yo digo, todo esto es anti. Me gustaría, ¿me entendés?, que devuelvan el aguinaldo, me gustaría que agarre cuando tienen un problema y van a un hospital público, que digan, no, yo no me atiendo en un hospital público porque la salud pública le instrumentó Perón. Me gustaría que digan, no, yo a mi hijo a la UBA no lo mando, no, porque la universidad pública es por Perón. Me gustaría que hubiese un montón de cosas que no las utilizaran sencillamente porque son sumamente idealistas y porque son antiperonistas. Yo veo, ¿no es cierto? A ver, las vacaciones pagas, ¿quién las pongo ahora que estamos de vacaciones y de verano? ¿Qué fue el logro del peronismo? Bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo toma vacaciones. ¿Pero por qué? Porque son pagas. Porque si tuvieran que renunciar a ese salario de las vacaciones, no estaríamos hablando de la saturación de la costa, ¿eh? Pero digo, la gente se olvida de estas cosas. La gente dice, no, pero esto viene de la época de Palacio. ¿Qué es la época de Palacio? No hace falta ser, ¿me entendés?, Sócrates para hablar de las conquistas sociales del peronismo. Marcelo, en estos meses que queda y pensando puntualmente en las elecciones... El que está diciendo, sí, en estos meses que queda sos vos, que queda para cumplir el mandato de Alberto. Después por eso, veremos si renueva o no. No sé, yo creo, confío que el peronismo, va a seguir gobernando. Sí. O sea, termina una gestión ahora, pero yo creo que el peronismo... Sea la figura que sea, el peronismo va a gobernar. Vos mirá lo que tenés, el desastre que tenés. Acá se están pasando factura entre Larreta y Bullrich, ¿me entendés? Se tiran por Milei, por Milman, de Alessandro, o sea, es un pase de factura esto, se están tirando carpetazos. Imagínate, a 9 meses de las elecciones, están tirando con esto, no te quiero imaginar lo que puede llegar a parecer, no le perdonan una. O sea, están jugando las peores artimañas de la política. Mira, yo el otro día no quiero hacer política con esto, pero vos que sos un periodista, corregime si me equivoco. El otro día se conmemoraron 3 años de la muerte del asesinato, ¿no?, que hicieron sangriento, canallesco con este chico Fernando Báez Sosa, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Se cumplieron 3 años de este crimen y que se espera, yo hago votos para que haga una sentencia, que sea ejemplificadora,
Pero ese mismo día se cumplían el aniversario, 8 años del fallecimiento, mejor dicho, del suicidio de Nisman. Ahora, vos fíjate la grieta que existe en la sociedad, que digo, yo lo notaba dirigentes de la oposición expresándose, recordando la fecha de Nisman, ¿no? O sea, era como que hay muertos populares y hay muertos, o sea, no entiendo. Digo, cuando lo único que ese día había que hacer era rezar todo, porque había una misa generalizada, no solamente en Dolores, y todos rezar por Fernando Báez Sosa, que es un chico que se lo arrebataron a la madre y al padre, un chico que se fue de vacaciones y se lo devolvieron en una bolsa por 8 loquitos que se le ocurrió estropearle la vida. Pero bueno, o sea, hay una división de las sociedades y de la dirigencia hasta en eso. O sea, se perdió la empatía por lo que realmente duele, porque esto es algo que nos duele a todos los argentinos. Lo de Nisman se comprobó que fue un suicidio. A ver, la primera en entrar al domicilio de fiscal Nisman es la madre. Digo, no estaban bloqueadas las cerraduras, no aparece nada en ninguna cama. Y hablan de un asesinato. No sé, la verdad digo, me parece que seguimos, ¿me entendés?, viendo y buscando la grieta. Y para terminarla, te voy a explicar algo. Yo soy peronista, voy a morir peronista, pero la verdad me gustaría, antes de morirme algún día, que en la Argentina no existiera esta grieta. Me encantaría, ¿me entendés?, que no nos dijéramos las cosas que nos decimos. Vos, que pienses como un dirigente de derecha y el otro como un dirigente de izquierda, y yo como un nacionalista, como un peronista, pero que nos respetemos y nos escuchemos. Ahora, desearle la muerte a un dirigente, desearle que te mueras, desearle lo peor, yo veo, ¿me entendés?, que todo se ha convertido en una cloaca. Entonces digo, me gustaría algún día que esta grieta se cortara. Que es tanto el odio, que digo, acá hubo dirigentes y hubo militantes que festejaron la muerte de Eve Bonafini, ¿sí? Sí. ¿Lo viste? ¿Lo notaste? Sí. Digo, con Eve podías estar de acuerdo o no, pero lo que no podías estar nunca en desacuerdo con su lucha. Creo que si el argentino ya se olvida de eso, estás cocinado. Pero desgraciadamente hemos tenido una grieta hasta hace un mes, cuando Argentina salió campeón del mundo. Algo más lindo que esto, que Argentina saliera campeón del mundo, y sin embargo se hizo una grieta hasta del festejo de la selección argentina. Pero la verdad digo, que esos muchachos, digo, el balcón era de ellos, vayan al balcón y listo. Pero esto vino acordado desde Qatar, Y había un muchacho en Qatar representando a la FIFA que ya estaba haciendo sus jugaditas desde ahí. ¿Vos decís que el cuerpo de la selección argentina no haya ido a Casa Rosada fue impulsado por Macri? Y mira, Chiqui Tapia nunca le perdonó a Alberto cuando estuvo en la elección de la AFA y no se le dio una mano. Digo, la verdad no hace falta ser vidente para darse cuenta de esto. Digo, no existió la voluntad. No existe la voluntad. La Argentina en el Mundial del 78 salió campeón del mundo. ¿Y dónde fue? En el 86 Argentina salió campeón del mundo. ¿Y dónde fue? Y bueno, este muchacho Tapia tendrá sus intereses. Pero es una lástima que le haya privado a los jugadores y al pueblo argentino, porque acá lo peor es al pueblo argentino, porque hubo un montón de ciudadanos que se aglomeraron en la 9 de julio, que se metían por la autopista, por el 6, aparecían porque era una alegría que el pueblo argentino quería tener. Y bueno, hubiese sido lindo, yo que sé, aunque sea de a 5 cuadras, verlo a los chicos ahí en el balcón. Marcelo, para ir finalizando, sí, pensando, y nuevamente reitero, en este año electoral, y tal vez haciendo alguna autocrítica, ¿cuáles son las medidas que el gobierno
aún le falta profundizar, medidas que le falta ajustar, hablando en términos económicos, en términos sociales, en términos de seguridad? ¿Cuáles son aquellas cosas que considerás que aún debe implementar? Mirá, acá hay que ganarle la lucha a la inflación, primero y principal. Yo creo que ahora, con el trabajo que está haciendo la ministra de Trabajo, creo que se va a poder, en conjunto con la Central Obrera, poder acordar paritarias que nivelen, ¿sí?, el salario del trabajador con la inflación que hubo. Y creo que sí hay que tratar de darle una batalla a esos especuladores que siguen guardando la mercadería en los depósitos. Acá hay distribuidores, mayoristas, que tienen mercadería de hace 6 meses en los depósitos. Entonces me parece muy bien que esta medida que impulsó el ministro de Economía, de que, bueno, se vaya a controlar. Si no tenemos la cantidad de inspectores para hacerlo, y yo tengo un sindicato, o sea, cualquiera que me quiera dar una mano, digo, hasta el mismo vecino lo puede hacer. Pero yo creo que hay que controlarlo, porque es en beneficio de todos los argentinos. Pero vuelvo a repetir, creo que hay que ponerse la camiseta de la patria para eso, de la Argentina. Y esto lo tienen que hacer todos. Y yo no veo una voluntad en la oposición de decir, no, loco, este problema le afecta a todos los argentinos. Porque acá el problema de la inflación no solo le afecta al peronista, al kirchnerista, no, les afecta a todos. Entonces esta batalla la tenemos que dar entre todos, ¿sí? Y para esto hay que estar juntos, unidos, y no ni siquiera participar de una reunión, o sea, cuando uno invita al diálogo. Me parece que hay que tener altura política, y eso es lo que está faltando. O sea, no hay altura política para el debate. A ver, yo a veces no puedo creer cuando veo el recinto del Congreso, cómo lo vacían para no darle quórum a una ley que se va a tratar. A ver, si yo estoy convencido de lo que pienso, debato, me siento y hago el debate, y después iremos a una votación y veremos qué pasa. Pero no eso del patoterismo, que no del quórum. Si a vos se te paga un sueldo para que vos legisles, no para que te enojes y te vayas a tu casa. Digo, por eso falta altura política, falta madurez política. Por eso recién cuando yo te hablaba de Alfredo Palacios, o de grandes monstruos como ha sido el compañero Lorenzo Pepe, que uno todavía lo puede ver en YouTube y googlearlo, era un placer ver el nivel de debate, la altura, la discusión que se daban en esos recintos de esas cámaras de diputados. Hoy uno ve esto y es un cachivache. Un hombre que insulta a una mujer que preside la Cámara de Diputados. Es una falta de respeto total. Y no hay sanción alguna para estos tipos. Por último, Marcelo, ¿qué le dirías a los dirigentes peronistas, dirigentes jóvenes que tal vez hoy o este año vayan a afrontar su primera elección, dirigentes adultos o gente que ya tiene un largo recorrido en la política? Yo le diría a todos los peronistas, jóvenes, viejos, ancianos, el que está guardado y enojado, aquel que se sintió excluido, hoy hay que sentarse y unirse. A ver, el peronismo es vocación, ¿sí? Entonces digo, si no tenés la vocación de renunciar a algún honor, ¿sí?, para garantizar un triunfo, hoy la verdad no aprendiste nada del peronismo. Digo, el peronismo es, bueno, a ver, yo no cierro en este lugar porque no hay lugar para que yo vaya. Bueno, yo doy un paso al costado y que venga el que tenga que venir. Pero por sobre todo lo que yo quiero es que el peronismo salga triunfante de esto. Lo que pasa es que hay un pensamiento que nadie renuncia a nada acá, y yo creo que hay que empezar a tener gestos de grandeza. Primero la patria. Primero la patria, después los hombres y por último el movimiento. Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.